voy a hablar, en primer lugar, voy a hacer un breve resumen de la historia del siglo XII, pero me voy a concentrar en el papel que almorávides y almohades desempeñaron en Al-Ándalus a lo largo de este siglo. Y después voy a hablar del legado de estas dinastías en arquitectura, en la artesanía, algunos aspectos económicos y culturales que afectan a este periodo de tiempo. Comenzando por la introducción histórica, pues bien, el hecho es que en los últimos años del siglo XII el Islam andalusí sufría una profunda crisis. Una crisis que se pone de manifiesto en la pérdida de Toledo en el año 1085 ante Alfonso VI. Y los régulos de Taifa eran incapaces en este momento de hacerle frente, de contener a los cristianos. Entonces pasa a la península para ayudarlos en su lucha contra ellos el emir de los musulmanes, Yusuf ben Tasufín. Pero la cuestión era, bueno, ¿y quién llama a los almorávides? Pues parece que la iniciativa de acudir en auxilio de los almorávides corresponde al soberano de Sevilla, Al-Mutamid. Pero Al-Mutamid, ¿qué es lo que hace? Pues lo que hace es organizar una embajada para entrevistarse con Yusuf ben Tasufín. Y en esta embajada participan los legados de Granada, de Córdoba, de Badajoz. Y van a Marrakech, se entrevistan con Yusuf y, como resultado de la entrevista, pues se firma un tratado por el que todos iban a combatir a los cristianos y el emir de los almorávides se comprometía a respetar la soberanía de los gobernantes andalusíes. Bien, pues a consecuencia de este tratado tiene lugar la primera de las venidas de Yusuf ben Tasufín a la península ibérica. En el 1086 desembarcan los almorávides en Algeciras y se reúnen con los soberanos de Granada, de Málaga, de Sevilla, en los dominios del soberano de Badajoz. Y allí tiene lugar la batalla de Sagrajas, en la que vencen a Alfonso VI. 2 años después se produce la segunda venida de Tasufín a la península y en este momento el objetivo era recuperar la fortaleza de Aledo, que estaba en manos de los cristianos y que suponía un peligro real para los musulmanes de la zona. Pero la toma de Aledo fracasa y el fracaso de esta toma se pone de manifiesto las desavenencias que había entre los distintos reyes de Taifa. Tras 4 meses de infructuoso asedio, Tasufín se vuelve a sus dominios del norte de África. Y en 1090 vuelve a la península por tercera vez. Y aquí he subrayado esta fecha, porque es realmente importante. Ahora ya no hay ninguna solicitud previa de ayuda por parte de los soberanos andalusíes, sino que Tasufín decide que va a volver a la península y que va a acabar con las taifas, para lo cual solicita de los alfaquíes maliquíes la correspondiente fetua o dictamen legal que lo legitima para hacerlo. ¿Y qué ocurre entonces en el 1090? No sin discusiones y sin luchas en Al-Ándalus, pero sin haber llegado a recuperar por completo la perdida unidad política de Al-Ándalus, el gobierno de este territorio pasa a estar a manos de estos gobernantes magrebíes, cuyo centro de poder siempre radicó fuera de la península. En el 1097 viene nuevamente Tasufín a la península y esta campaña militar culmina con la victoria de Consuegra nuevamente frente
a Alfonso VI. Y luego, ya poco antes de su muerte, en el 1103, vuelve nuevamente, por última vez. Ahora ya no viene a participar de ninguna lucha, sino que viene a inspeccionar sus nuevos territorios y a obtener en ellos el reconocimiento de su hijo Alí como heredero y sucesor. Alí había sido ya reconocido en el Magreb, en Marrakech, durante el año anterior como sucesor de Yusuf ben Tasufín. Y en la península, la ceremonia de reconocimiento pues, tiene lugar en Córdoba y a ella asisten representantes de todo Al-Ándalus, incluido el hijo del rey Udí de Zaragoza, que era el único territorio en Al-Ándalus, Andalusí, que en este momento quedaba fuera del poder de los musulmanes. El periodo o la etapa de máximo esplendor del imperio almorávide corresponde al primer cuarto del siglo XII, coincidiendo con el reinado de Alí ben Yusuf ben Tasufín. Este fue un emir que pasó largas temporadas en Al-Ándalus y en cuya corte dominaban los andalusíes. Sus máximos éxitos en la península fueron la victoria de Uclés, nuevamente ante Fernando VI, o las tropas de Alfonso VI, en la cual, además, como recoge esta vidriera, muere el que había sido nombrado o designado por Alfonso VI como su sucesor, Sancho Alfonso. Después, en el 1110, por fin tiene lugar la incorporación de la taifa de Zaragoza al imperio almorávide y 5 años después se pasan a detentar el control directo sobre las Islas Baleares. La incorporación de la taifa de Zaragoza y el control directo sobre las Islas Baleares tiene un significado especial porque ese momento corresponde al de máxima expansión territorial del imperio almorávide. Ahí están gobernando a uno y otro lado del estrecho, desde el Valle del Ebro hasta el Níger. Y Alí, animado por estas victorias militares, pues decide volver en el 1117 nuevamente a la península, con el objetivo de encabezar la yihad, la guerra santa contra los cristianos. Pero esta campaña militar ya no es tan exitosa. En ella consiguen recuperar Coimbra, pero tienen que abandonar la ciudad al poco tiempo. Y esto ya marca el principio del debilitamiento del periodo del imperio almorávide, aunque en realidad el primer descalabro importante que sufren los almorávides en la península es la pérdida de Zaragoza en el año 1118. Zaragoza era la segunda ciudad relevante después de Toledo que pasaba a manos de los cristianos y lo que es también significativo es la primera pérdida territorial de los almorávides en la península. Marca, por tanto, este año y este hecho el comienzo del declive almorávide. Y además empieza a ponerse de manifiesto un hecho que ya venía de antes, pero que las victorias de los almorávides frente a los cristianos habían mantenido un poco en estado latente, y es el descontento de la población andalusí por el gobierno de los almorávides. Probablemente las diferencias culturales y sociales entre los gobernantes y los gobernados hacía de los almorávides,
una casta gobernante que estaba muy poco relacionada, muy poco a mano de los gobernados. Se une, además, un hecho importante, y es una de las manifestaciones del poder de Alfonso I de Aragón. En 1125-26, al mando de sus tropas, protagoniza una profunda incursión en el territorio musulmán, que dura hasta 15 meses y que los almorávides no son capaces de repeler. Alfonso I baja por el Levante, se dirige a Granada y no consigue tomar Granada, pero va a la campiña de Córdoba, en pleno corazón del dominio musulmán, y ahí vence a las tropas musulmanas en Lucena en el 1126. A pesar de este éxito de la campaña de Alfonso I, los cristianos todavía no estaban en condiciones de mantener posiciones tan avanzadas dentro del territorio musulmán, y Alfonso I se retira a sus posiciones de partida, eso sí, acompañado por un fuerte contingente de cristianos que todavía vivían en Al-Ándalus. No lo he metido aquí porque esto se refiere exclusivamente a Al-Ándalus, pero en este mismo periodo de tiempo tiene lugar un hecho muy importante, que es la aparición del movimiento almohade, que será el que en última instancia provoque el hundimiento del imperio almorávide. En lo que respecta a los levantamientos protagonizados por los andalusíes frente a los almorávides, pues yo he marcado aquí, en primer lugar, las incursiones de Saif al-Dalain Hud, el conocido en las crónicas cristianas como Zafadola, que en unión de Alfonso VII algarearon juntos repetidamente los territorios musulmanes. La alianza entre Zafadola y el rey cristiano tenía por objetivo principal combatir a los almorávides, pero tenía también otra idea, que era crear un centro de poder andalusí en torno a Zafadola. Zafadola era descendiente de los Banu Hud, la dinastía que había gobernado en Zaragoza desde la mitad del siglo XI hasta la anexión de esta taifa por los almorávides. Y Zafadola, acudiendo a su legitimidad dinástica y con el claro apoyo de los cristianos, llegó a ser reconocido como emir en distintos puntos de Al-Ándalus. Pero en el 1146, Zafadola muere en la denominada Batalla de Albacete sin haber conseguido alcanzar su objetivo de reunir todo o parte del poder de Al-Ándalus en torno a él. Otra rebelión contra el poder central la protagoniza Incasi. Este era un sufí, hijo de cristianos conversos y funcionario almorávide, que funda un movimiento religioso, el de los muridún o iniciados, y se rebela contra el poder central. En el 1144, al mando de sus monjes convertidos en soldados, se encuentra gobernando prácticamente en todo el Algarve y se dirigen a Sevilla. Pero en Sevilla son detenidos por el gobernador de los almorávides, Inganilla. Y cuando Incasi ve que su poder está comenzando a desmoronarse, piensa en acudir a pedir ayuda a los almohades. Viaja al norte de África y en el 1146 está de vuelta en la península acompañado por los almohades, que lo confirman
como señor de Silves. Dice la bibliografía que probablemente una de las razones por las que los almohades se extendieron a gran velocidad por todo el occidente de Al-Ándalus, del occidente peninsular, sea probablemente esta alianza con Iquasi. Y efectivamente aquí la extensión es muy rápida hasta llegar a Badajoz y también Sevilla al año siguiente, pero ya les cuesta más trabajo entrar en Málaga y Granada cae en poder almohade en el 1156-57, año en el que también recuperan Almería, que estaba en poder de los cristianos desde el año 1147. Pues bien, aunque fueron varios los régulos de las llamadas segundas taifas que, como Iquasi, pues reconocieron, apoyaron e incluso solicitaron la ayuda de los almohades, hubo otros señores andalusíes que se opusieron completamente al gobierno almohade. Y entre todos estos señores andalusíes, pues destaca por su extensa, prolongada y poderosa oposición a los almohades, Ibn Mardani, el conocido en las crónicas cristianas como el Rey Lobo. Régulo de Valencia desde 1147, en unión de su suegro Inhamú, habían gobernado en el Levante y Murcia y luego se apoderaron, aunque fuera temporalmente, de plazas como Jaén, Écija, Carmona e incluso Écija y Carmona. Incluso Granada, aunque Granada es recuperada rápidamente por los almohades. Pero en el 1169, y por desavenencias familiares, Inhamú se rinde a los almohades a los que entrega la ciudad de Jaén. En el 1171, a partir de ese momento, ya comienza el desmoronamiento de la resistencia anti-almohade, del poder del Rey Lobo, que muere, y eso sí, de muerte natural, en el 1172. Y en ese momento es cuando los almohades consiguen gobernar por completo todo el territorio musulmán de la península. En realidad le había costado mucho trabajo, les costó hasta un cuarto de siglo reducir a los rebeldes y acabar con todos los núcleos de resistencia andalusí. Es en el 1172 cuando lo consiguen y la máxima coincide con la máxima extensión del imperio almohade, que llegó a tener en el norte de África una superficie, un territorio superior al de los almorávides, puesto que incluía Ifriquilla y la Tripolitania hasta los confines de Libia. Ahora, eso sí, en la península, el territorio musulmán durante el imperio almohade ya fue más pequeño porque grandes ciudades como Zaragoza, Lérida, Lisboa habían pasado a manos de los cristianos. El periodo de máximo esplendor del Islam bereber corresponde a los reinados del primero de los califas almohades, Abd al-Mumin, sucesor del Mahdi Intumar, creador del movimiento. Abd al-Mumin fue un hombre de gran genio militar y político, fundador en realidad del imperio del Estado almohade. El gobierno también de su hijo, Abu Yusuf, que tuvo grandes aficiones intelectuales y bajo cuyo gobierno se llevaron a cabo numerosas construcciones y obras públicas, y de su nieto, Abu Yusuf Yaqub al-Mansur, en tiempo del cual se logra la última, o los musulmanes logran la última de las grandes victorias frente a los cristianos, la victoria de Alarcos. Bien, pues con esto llego
al final de mi resumen de la historia del siglo XII. Y la siguiente parte es, bueno, ¿y qué legado nos dejaron a lo largo de ese siglo que ha quedado de ellos para nosotros? Empiezo por hablar de la arquitectura almorávide y almohade, y el primer aspecto arquitectónico pues son las cercas de ciudades y fortalezas. Hay que tener en cuenta que la presencia de los almorávides en la península tiene por objeto la defensa de un país musulmán que está siendo agredido por unos cristianos que cada vez son más potentes militarmente. Y también hay que considerar que, aunque vencieron a los cristianos en diversas ocasiones, tanto almorávides como almohades, en la península siempre tuvieron que actuar a la defensiva. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, pues se entiende la importancia que llegan a adquirir las obras de fortificación, que es un objetivo principal dentro, por ejemplo, del gobierno de Ali ben Yusuf ben Tasufín, que probablemente también presionado por la campaña militar de Alfonso I de Aragón en el 1125, pues vio la necesidad de llevar a cabo un programa de refuerzo de fortificaciones, para lo cual establece un nuevo impuesto, el tati. Bien, pues vamos a ir hablando en primer lugar de las fortificaciones almorávides. Y quizá Niebla es la ciudad andalusí que conserva en mejores condiciones la muralla, la cerca almorávide. Las características de esta cerca pues, son extensibles a otras cercas que se atribuye a haber sido construidas por los almorávides. La cerca de Niebla se recoge que se construye en el 1130. El material de construcción es las tapias de argamasa, esta mezcla de cal, arena y agua. Y como característica de la cerca, torreones cuadrangulares o rectangulares que son poco salientes del paño general de la muralla. Pero si hay un hecho característico y que dice su presencia me indica que esta cerca es almorávide, es el empleo generalizado por los almorávides de las entradas en recodo. No inventaron los almorávides las entradas en recodo, pero generalizaron su uso en todas las cercas construidas. En la cerca de Niebla hay un gran número de torreones, creo que se conserva hasta 40 de estas torres. Bueno, pues en 5 de ellas se habilitan entradas a la ciudad y todas son como las que aparecen en la imagen, que es la Puerta del Buey, entrada en recodo. A los almorávides, además de la cerca de Niebla, se le atribuye la construcción total o parcial de las cercas de Sevilla, Jerez de la Frontera, la del Arrabal de la Jerquía de Córdoba y fortificaciones de Granada. Fortificaciones de Granada, el paño de muralla que corresponde a la cuesta de la Cava, todavía están discutiendo los investigadores cuál es su cronología. Bueno, hay algunos que se decantan. Realmente la cronología parece situarse en el siglo XI, pero también hay autores que dicen que es almorávide. Dicen que es almorávide. ¿Y por qué? Pues el paño de muralla va entre la Puerta Monaíta y el Arco de las Pesas, y ambas entradas son entradas en recodo. El tapial también parece apoyar la cronología almorávide, pero pues lo dejaremos ahí. En mi opinión, y después de discutir con la señora Marineto, la cuestión es que probablemente se construyó en el siglo XI, pero
los almorávides realizaron obras de refuerzo, de reconstrucción, de remodelación de este paño de muralla. Y ya llegamos a la mitad del siglo XII. Estamos con los almohades. Y los almohades incluyen dentro de sus fortificaciones, dentro de sus cercas, una serie de elementos defensivos que proceden todos de la arquitectura militar bizantina. Son, por ejemplo, las torres albarranas poligonales, las torres poligonales y las barbacanas. Cada uno de estos elementos, poco a poco voy a hablar de ellos. De las torres albarranas, como por ejemplo esta torre de espantaperros de la Alcazaba de Badajoz, es un ejemplo cuyas características se pueden extender al resto de las torres albarranas. Tienen una planta poligonal de 8 o más lados y lo específico de las torres albarranas es que se construyen alejadas de los recintos murados y a los que se unen mediante un lienzo de muralla con peto y almenado. El material de construcción es tapial principalmente. ¿Y dónde se construyen? Pues en los lugares más propicios al asalto de las murallas. Otra característica que tienen algunas de estas torres albarranas son totalmente macizas hasta la altura del adarve, pero otras, como esta de espantaperros, no son totalmente macizas. Esta es maciza hasta la altura del adarve, pero aquí se entra en un espacio interior en el que hay 2 plantas con habitaciones, espacios abovedados en su interior. Son también albarranas la torre del Castillo de Reina en Badajoz, la del recinto amurallado de Tarifa o las torres albarranas del recinto amurallado de Cáceres. Torres poligonales, pues tampoco son un invento del siglo XII las torres poligonales, igual que le ocurría a las puertas en Recodo, sino que en el siglo XII lo que ocurre es que tiene lugar su extensión, su expansión a todas las fortalezas construidas por los almohades. Aquí traía yo como ejemplo la torre octogonal del Alcázar de Jerez, quizá uno de los elementos más singulares de este recinto defensivo que estuvo destinado a albergar a los gobernadores de la ciudad y a sus gentes de confianza. Esta torre octogonal se une a la muralla mediante un cuerpo que se adhiere a 2 de sus lados, es decir, se está convirtiendo también en una torre albarrana. Y tiene una puerta en su cara norte que da acceso al interior, y en el interior encontramos esta escalera de caracol que sube girando en sentido antihorario alrededor de un núcleo central macizo que también es octogonal. El espacio es abovedado y arcos de medio punto definen en él una bóveda de crucería. La más famosa de las torres poligonales, aunque su construcción ya es posterior al siglo XII, es la Torre del Oro. La Torre del Oro de Sevilla se trata, ahora ya no es octogonal, tiene más lados, es dodecagonal. Y realmente también fue una torre albarrana, puesto que constituía el final de una coracha que llegaba hasta la orilla del río y cuya misión era proteger el espacio del Arenal que albergaba al recinto portuario de Sevilla. Finalmente, el último elemento de defensa militar incorporado en el periodo almohade son las barbacanas o antemuros. Durante el siglo XII parece que prácticamente todas las ciudades andalusíes tuvieron una de estas barbacanas reforzando la cerca, la fortificación de la ciudad. Se conserva
parcialmente la de Sevilla, en la zona entre la Puerta de la Macarena y la Puerta de Córdoba. Otra tipología arquitectónica, construcciones religiosas, mezquitas y alminares. Características particulares de las mezquitas del siglo XII que contrastan con las anteriores. Pues como material de construcción el uso generalizado del ladrillo de arcilla, que responde a una influencia oriental en la arquitectura. Y también en estas mezquitas se sustituyen las columnas de piedra o mármol de separación de las naves a veo de cubierta por pilares de ladrillo. Se usan además arcos de múltiples formas, de herradura apuntados, túmidos, entrecruzados, festoneados, polilobulados, mixtilíneos, en la construcción de estas mezquitas. Bien, pues, ¿qué nos quedan de las mezquitas almorávides? Y nos venimos entonces a Granada, porque Granada es la primera ciudad importante en la que entran los almorávides y gobernaron Granada desde el año 1090 hasta incluso después de que los almohades hubieran entrado en Marrakech, que era la capital de su imperio. Es decir, hasta después de la caída del imperio estuvieron en Granada. Fue su último reducto en la península. ¿Y qué nos queda? Pues en la literatura se recoge que el caid de Granada ordenó reformar la mezquita Al-Hama, a la que le añadió un hermoso techo de madera y, según la descripción que hace Ibn al-Jatib, cambió los pilares de sus arcos por columnas de mármol, trajo capiteles y cimacios de Córdoba y también soló su patio de piedra rocosa. Pero nada de esto ha quedado para nosotros. Todo ha desaparecido. En realidad, el inventario de mezquitas almorávides en la península es nulo. En el Magreb quedan más o menos reformadas al cabo de tiempo la mezquita mayor de Tremecén, la de Argel y la Carabillín de Fez. Las mezquitas almohades, pues también tenemos que irnos al Magreb para encontrar mezquitas que nos permitan definir las características generales que tuvieron. Tenemos aquí la mezquita de Tismal y la Kutubiyya de Marrakech. En la mezquita de Tismal podemos ver cómo está construida fundamentalmente con ladrillo de arcilla. Se usan los pilares, como hemos dicho antes. Las columnas quedan restringida su uso a la zona, a la entrada del mihrab. Y tienen en su planta una particularidad, es que la nave axial es perpendicular a la nave paralela al muro de la quibla, lo que le da una forma de T muy específica de las mezquitas almohades. También vemos aquí, pues, los arcos de herradura apuntados, los polilobulados, festoneados, multitud de tipos de arcos utilizados en estas mezquitas. Y en la Kutubiyya de Marrakech, uso de cúpula, generalización del mozárabe, cúpulas de mozárabe o arcos cruzados. Una cosa también muy específica de las mezquitas almohades es que se decora profusamente la zona próxima al mihrab, y dentro del mihrab también se decoran las puertas principales y los alminares, pero el resto del edificio queda prácticamente sin ningún tipo de decoración. Mezquitas almohades, aquí sí tenemos alguna muestra en la península de arquitectura religiosa, y la primera es este mihrab de la Mezquita Mayor de Almería, hoy Iglesia de San Juan Evangelista. El mihrab se abre junto al muro de la quibla, que es lo único que queda
de esta mezquita mayor de Almería. Tiene una planta cuadrada, pero la labra de chaflanes a media altura da lugar a la aparición de una serie de paneles de paños que originalmente estuvieron decorados con arcos ciegos. Y estos paneles laterales originan una planta octogonal que se cubre con una pequeña cupulilla de gallones. Otra muestra de arquitectura religiosa es muy especial, a mí me llamó mucho la atención, y es la mezquita del Alcázar de Jerez de la Frontera. Está reconocida esta construcción generalmente como un oratorio de carácter palatino. Está construida en ladrillo, tiene una planta cuadrada de casi 10 metros de lado y se cubre con una gran bóveda esquifada y una linterna que apoya sobre los 8 lados, sobre el octógono que definen los lados del cuadrado y 4 arcos apuntados muy tendidos. El mihrab, esta sería la entrada del mihrab, tiene planta cuadrada y se cubre también con una cupulilla que está construida también con ladrillos. Y luego tenemos los grandes alminares almohades, que son el de la Cutubilla de Marrakech, el de la Giralda de Sevilla, que en realidad es lo único que queda de la mezquita mayor de Sevilla. Sevilla fue la capital de los almohades en la península. Y luego está el alminar de la inconclusa mezquita de Hassan en Rabat. Todos ellos, como vemos, tienen planta cuadrada y otras características comunes arquitectónicas. La Giralda inicia su construcción el segundo de los califas, Abu Yaqub Yusuf, y su planta, coincidiendo, como por ejemplo con la de la Cutubilla, es un núcleo cuadrado central en el que hay varias cámaras abovedadas superpuestas. En la Giralda son hasta 7 cámaras. Bueno, pues además de este núcleo cuadrado central, hay unas paredes exteriores que son concéntricas a este muro cuadrado central. Y entre las paredes exteriores y el núcleo cuadrado central se desarrolla la rampa de subida. La rampa es una hélice que gira en sentido contrario a las agujas del reloj en subida hasta el cielo. ¿Para qué servían las habitaciones que hay abovedadas? No hay referencia bibliográfica a cuál era el uso, ni siquiera en la de la Cutubilla de Marrakech, pero sí que recoge la literatura que esta rampa facilitaba la subida de las caballerías. De la Giralda, aparte del esfuerzo constructivo, hay que señalar la decoración en alto relieve de las fachadas exteriores. ¿Por qué? Pues porque aquí solo vemos una fachada, pero las 4 son distintas. Son distintas porque la decoración se pliega a los distados de las ventanas y la posición de las ventanas viene condicionada por el trazado de la rampa. No solo se construyeron mezquitas en las grandes ciudades, sino que los almohades también construyeron mezquitas en pequeños núcleos de población. Por ejemplo, la pequeña mezquita de 4 habitantes en Bollullos de la Mitación, en Sevilla, de la cual lo más llamativo, pues, actualmente es su alminar. Construido en ladrillo, también con planta cuadrada, el interior tiene una escalera que, como es ya habitual, según vengo hablando, sube girando en sentido antihorario alrededor de un pilar central macizo. En esta, pues lo mismo que nos pasaba en la Giralda, vemos cómo los alzados
externos, aquí se ve muy bien, atienden a la ubicación de las ventanas y la posición de las ventanas viene marcada por el desarrollo de la escalera. Aquí tenemos dos de estos muros externos y se ve cómo están en distintas posiciones dichas ventanas. En Granada, nuevamente tenemos discusiones cronológicas. Asignación al periodo almohade o ya estamos entrando en los nazaríes. Bien, de este periodo tenemos, ya del siglo XIII, eso sí, el campanario, el alminar de la iglesia de San Juan de los Reyes. Estos paños de sesca que decoran la fachada son muy típicos de la decoración de los alminares almohades. Y después pues tenemos el pequeño moravito, que hoy es la ermita de San Sebastián, y en el cual la decoración se concentra en la cúpula. Son unas cintas de escayola que se cruzan en el centro, dando una particular estrella de 16 puntas. Palacios y viviendas. Pues también teníamos que empezar por Granada, porque Granada fue la capital y se encuentra en la literatura que efectivamente, como capital del Imperio almorávide, pues tuvo un potente desarrollo, aumentó su población, se crearon nuevos arrabales, pero no hay restos de arquitectura residencial específicamente almorávide en Granada. Apenas estos fragmentos de yesería encontrados en el Carmen del Mauror y que se encuentran expuestos en el Museo de la Alhambra. En Córdoba, la cerca de la Jerquía, en el 1125, permitió englobar dentro del recinto fortificado unas grandes extensiones de terreno en las cuales las almunias del siglo X se transformaron en residencias para gente de alto poder adquisitivo, lo cual viene poniendo de manifiesto las excavaciones arqueológicas que se están realizando. Y se dice, o encuentra recogido, que el gobernador de la ciudad, en el año entre el 1131 y 1138, mandó reparar la noria. Probablemente esta noria fuera la que se conoce con el nombre de la albolafia y que siguió prestando servicio a lo largo de todo el periodo almohade. De las viviendas más humildes de la primera mitad del siglo XII, nuevamente insisto que las cronologías suelen estar muy discutidas. Pero de estas viviendas humildes que estuvieron habitadas en la primera mitad del siglo XII, tenemos una muestra en el que lo que se conoce como barrio de viviendas de la Alcazaba de Málaga. Es un conjunto de viviendas modestas, probablemente estuvieron habitadas por los soldados o por la gente del servicio del palacio próximo. ¿Y qué tienen de particular? Pues algo muy singular en la primera mitad del siglo XII, y es que todas estaban provistas de letrinas, sumideros y un sistema de atarjea o desagües para el alejamiento de la agua sucia del recinto residencial. En algunas de estas viviendas también hay indicios de la existencia de segundas plantas, de plantas superiores. Arquitectura residencial en el periodo almohade, pues tenemos que irnos a Sevilla, porque Sevilla fue la capital del Imperio almohade en Al-Ándalus. Tampoco hay muchos restos, pero sí suficientes para indicarnos cómo son creaciones de este momento estos patios con pórticos
patios más o menos rectangulares, con pórticos en uno o dos de sus lados, albercas en el centro y luego zonas ajardinadas separadas por andenes a distinta altura. Un ejemplo es este cuarto del yeso. En realidad lo que queda, lo que mejor se conserva es el pórtico meridional, en el que vemos este gran arco central que se rodea por paños de sesca calada, que apoya sobre las columnas que definen los triples vanos a cada uno de sus lados. El patio del cuarto del yeso tiene una particularidad, y es que por regla general estos pórticos ocupan los lados pequeños de los patios. Pues bien, en el cuarto del yeso, como se ve en esta recreación obtenida de la página web Ataral y de Antonio Almagro y sus colaboradores, los pórticos están en los lados más largos, los pórticos y las habitaciones, las salas contiguas a ellos, en los lados más largos del patio. Probablemente es una adaptación del diseño de la residencia al espacio que tenía disponible dentro de los alcázares sevillanos, en los cuales también está el cuarto del crucero. En realidad, lo que es puramente almohade del cuarto del crucero se encuentra en los subterráneos del patio actual. Esta también es una recreación en la que se marca la originalidad de esta residencia con dos plantas. La extensión de la residencia y la originalidad de su diseño hace pensar a los investigadores que pudiera ser la residencia de los gobernantes almohades cuando vinieran a la península. Además de estas albercas que construían para refrescar los patios, construyeron los almohades grandes albercones, como este de la Bujaira de Sevilla. En estos grandes albercones había mucha agua, se realizaban juegos o festejos de barcos, pero el agua que almacenaban también se utilizaba para regar las grandes extensiones cultivadas que rodeaban al albercón. ¿Y cómo se traía el agua hasta estas albercas? Pues a través de un acueducto. Para la Bujaira de Sevilla, concretamente, es el que se conoce como los Caños de Carmona. Los caños de este acueducto lleva el agua desde las minas de Alcalá de Guadaira hasta la Puerta de Carmona, con un trazado de 19 kilómetros. Describe Saí al-Salá que la conducción tuvo 3 metas específicas. Se hizo para darle agua a la Bujaira y regar las huertas que la rodeaban. Después se llevó el agua a los reales alcázares y, en tercer lugar, se le dio suministro a la ciudad propiamente dicha. E indica el escritor que, tras una interrupción de 700 años, el servicio de agua corriente se restableció para los sevillanos. ¿Por qué? Con un periodo en el que no funciona y después funciona. Bueno, en realidad es que este acueducto de los Caños de Carmona está construido sobre los restos del antiguo acueducto romano que llevaba el agua hasta la ciudad de Sevilla. Los restos se perdieron, los almohades encontraron el trazado, los restos del acueducto romano original y sobre él construyeron el acueducto de los Caños de Carmona. ¿Cómo se decoraban estos edificios? Pues los elementos decorativos siempre son el ataurique, la decoración geométrica y la decoración epigráfica. Pero cada dinastía lo adapta a sus modos. En lo que respecta a los almorávides,
pues el compendio de la decoración arquitectónica nos tenemos que ir al Magreb. Y nos tenemos que ir al Magreb y se encuentra en la Kubat Barudillín de Marrakech. La Kubat Barudillín fue un edificio que formó parte del complejo de edificios que constituían la mezquita que construyeron los almorávides en Marrakech y que fue totalmente destruida por los almohades a su entrada en la ciudad. De los escasos restos de estas construcciones queda la Kubat Barudillín, en cuyo interior encontramos todos los motivos decorativos que les he mencionado antes. Aparecen, bueno, hay una serie de arcos que se entrecruzan y dan lugar a este anillo octogonal que se cubre con la pequeña cupulita de gallones. Hay una decoración geométrica en los arcos, hay una decoración epigráfica de la que hay que señalar para los especialistas que es la primera inscripción fundacional en letra cursiva de las que se han encontrado en el Magreb, pero sobre todo aquí lo que tenemos que resaltar es la decoración de Ataurique, la decoración vegetal de los paneles de la cúpula, que nos muestra de la albanega. Pues es una decoración de tal riqueza, densidad y maestría que produce una profunda, una real sensación de eclosión de formas vegetales. Pues bien, a este minucioso y abundante ornato que las edificaciones almorávides parecía querer llenarlo todo, que no dejar ningún espacio vacío, le sustituye durante el periodo almohade una etapa constructiva caracterizada por la austeridad y la sobriedad, con repertorios decorativos basados en formas vegetales y trazados geométricos extremadamente simples. Estas características son las que recogen los capiteles que se construyen durante este periodo de tiempo. Si buscamos decoración arquitectónica in situ en Al-Ándalus, pues tenemos que irnos al intradós de la Puerta del Perdón de la Catedral de Sevilla, a los mocárabes también en la Catedral de Sevilla, en la Puerta del Lagarto. Las artes suntuarias o industriales. Pues para empezar hay que indicar que nuevamente tenemos un campo en el que es difícil decir esto lo hicieron en el periodo almorávide, esto se hizo en el periodo almohade. ¿Por qué? Un poco la razón está aquí. Los cambios dinásticos, las transformaciones políticas y religiosas apenas influyeron en las industrias del Islam occidental. Los artesanos en el Al-Ándalus, en el Magreb, siguieron trabajando en sus talleres con las técnicas tradicionales, con las formas tradicionales, modificadas exclusivamente por las novedades que le llegaban de Oriente y por el lógico paso del tiempo. Entonces, el gobierno era almorávide, almohade, pero el artesano era el mismo y seguía trabajando en su taller. Los almorávides promovieron una artesanía de gran calidad, con trabajos específicos en la seda, la madera y los metales. En la madera se alcanzó una gran perfección y una muestra de ello pues la tenemos, por ejemplo, en este alero almorávide toledano que se encuentra expuesto en las salas del museo.
Y también aquí hay dos fragmentos de Arrocabe. En uno de ellos, pues, Antonio Fernández Puertas indica esa dificultad para decir almorávide o almohade, es decir, se basa en las características de la epigrafía combinada con Ataurique para asignarlo exactamente a un momento intermedio entre almorávides y almohades. Pero la joya de la artesanía en madera de los almorávides es el mimbar, el púlpito de la Kutubiyya de Marrakech, el cual lleva una inscripción que dice que se hizo en Córdoba. Y es una muestra de cómo la artesanía en madera, la taracea, el arte en general, pasa de Al-Ándalus al Magreb, donde se instala y donde se expande. También hubo talleres en los que se trabajaron el metal. Y los almorávides lo que hicieron, es decir, en estos talleres, esta artesanía, estas industrias, tenían por objetivo una comercialización y de amplio radio. Por ejemplo, el ejemplo más significativo es este incensario almorávide. Lo tenemos expuesto en el museo. Hicieron el incensario que no necesitaban en su religión, estaba destinado a venderlo, a comercializarlo. Y ya del periodo almohade, los trabajos en metal, pues son las chapas de bronce que protegen las puertas de madera de las mezquitas almohades en el Magreb y también la puerta del perdón de la Catedral de Sevilla, que fue la entrada al oratorio almohade. Estas chapas, la decoración, veis que son tarjetones hexagonales. En los puntos de cruce hay estrellas de 8 puntas con octógonos centrales y en el centro pues está labrado decoración vegetal y decoración epigráfica alternándose, en la que dice el poder pertenece a Dios, la eternidad es de Dios. Aparte, recogido la imagen de las grandes aldabas de esta puerta del perdón. Aspectos económicos, mencionar simplemente algunos puntos sobre la moneda. Los almorávides acuñaron unos dinares de oro con un oro de una excelente calidad, procedente probablemente del tráfico de este metal que desde el Sáhara y a través del Magreb llegaba hasta el Al-Ándalus. Y fueron unos dinares muy codiciados en todo el Mediterráneo, en donde se les denominaba como morabetinos. Y una cuestión que no he mencionado hasta ahora, pero bueno, en la leyenda, en el anverso, en el reverso de este dinar, en la leyenda de la parte central, se nombra al imán Abdalá. El imán Abdalá era el gobernador de los abasíes, a los que los almorávides siempre prestaron obediencia. También se nombra la ceca y la fecha de acuñación. Especial de los almorávides, acuñaron unas diminutas monedas de plata que son los quirates. Son de aproximadamente, equivalen a medio dirham. Y tenemos algunas muestras en la colección que se presenta en el museo. Y ya cuando llegamos a los almohades, pues el afán reformador de los almohades llegó hasta la moneda, introduciendo nuevas formas, leyendas y metrologías. La nueva forma que introducen los almohades es la forma cuadrada. Y es tan específica de ellos que sirvió para identificar a sus partidarios y fue totalmente rechazada por sus adversarios. Pero quizá de esta forma
lo que haya que plantearse un poco es ¿y por qué eligen la forma cuadrada? Múltiples explicaciones. Yo he elegido aquí una hipótesis publicada por un investigador, Fontaine Ballesta, que me parece un poquito más científica, pero vaya. Los ponderales, es decir, los patrones en peso de la moneda, durante la Edad Media, durante mucho tiempo, tuvieron formas cuadradas. Entonces, este autor, la hipótesis que hace es: los almohades eligen la forma cuadrada porque coincide con la forma del ponderal del patrón en peso. ¿Y por qué la eligen? Pues ateniéndose al Corán. Dice que la veracidad en peso es una de las normas del dogma islámico. Entonces, elegir para la moneda la misma forma que tenía el patrón en peso parece querer reafirmar la aceptación y el cumplimiento al 100% del dogma coránico. Es una explicación. La forma cuadrada también aparece en los dinares. Aunque estos son circulares, en el centro siempre se encuentra la forma cuadrada. Y lo que aquí encontramos, bueno, pues es que en principio, en los primeros tiempos, en la época hasta del segundo califa, se hicieron unos dinares que tenían un contenido en oro muy bajo, probablemente porque no había más. Era la moneda almohade, nunca lleva grabado el valor de la moneda. Entonces son dinares con 2,3 gramos. Puede que no hubiera más disposición de ese metal en este momento. Posteriormente, el tercero de los califas, Yaqub al-Mansur, lleva a cabo una reforma numismática y comienzan a hacerse dinares que ya tienen el doble del contenido en oro, 4,66 gramos. Y afirma este investigador, Fontaine, que lo hacían coincidir con la cantidad de oro que tuvieron los dinares que se acuñaban en la Meca en tiempos del profeta. Aspectos culturales que no he tocado hasta ahora hacen referencia a resaltar que tanto los almorávides como los almohades apreciaron el saber de los hombres de ciencia andalusíes, los ulemas o sabios, que tenían una gran preparación y conocimientos académicos y fueron nombrados para cargos importantes de la administración y el gobierno, no solo en Al-Ándalus, sino también en el Magreb. Y también, pues, sobre todo en el periodo almohade, se potenciaron distintas ramas del conocimiento y la cultura, de forma que algunas de las ciudades magrebíes de los almohades se convirtieron en auténticos focos de saber y de cultura, y en esos focos de saber y cultura brillaron andalusíes como, por ejemplo, Tufail, filósofo, médico, astrónomo, matemático y literato, que fue nombrado médico y visir en la corte de Abu Yaqub Yusuf y que fue el introductor de Averroes también en esta corte, filósofo, teólogo, jurista, también médico y el mejor conocedor medieval de Averroes, cuyos escritos tuvieron una enorme proyección e influencia en toda la filosofía posterior europea. Y finalmente Ibn Arabi, que este fue místico, teólogo, filósofo, un escritor muy prolífico y viajero incansable por ciudades de todo Al-Ándalus, del Magreb, del Oriente. Prácticamente, con esto voy a terminar mi charla.
Aquí está recogida la bibliografía y las páginas web que he utilizado para la construcción de la misma y obtener las imágenes. Y, bueno, esta imagen la he descargado de la página Ataral, Atlas de Arquitectura Almohade, y nos presenta el estado en el que ha quedado la mezquita de Tismal después del terremoto del pasado mes de septiembre. Realmente esto es todo. Muchas gracias por su atención.